En medio de un Nueva York blanco, frío y arrogante, apareció una mujer con la piel del color del desierto y la mirada como filo de obsidiana. Se llamaba Iman, venía de Somalia, y en un solo instante se convirtió en el terremoto que sacudió los cimientos de la moda occidental. No era solo una modelo, era un desafío viviente contra siglos de prejuicio. Las pasarelas, acostumbradas a rostros idénticos, la recibieron como a un enigma. Yves Saint Laurent la llamó «mi sueño africano». Halston la convirtió en musa, y las portadas de Vogue comenzaron a iluminarse con su silueta. Pero detrás del brillo se escondía una pregunta incómoda. ¿La adoraban por su belleza o la exhibían como un trofeo exótico? La prensa la coronó como descubrimiento, como si antes de ella las mujeres negras no hubieran existido en la moda. Y ese halago envenenado la persiguió durante años. Entre aplausos y flashes, Iman entendió que su batalla no era solo por contratos millonarios, sino por dignidad. Ser vista no era suficiente. Exigía ser reconocida. Esta es la historia de la mujer que convirtió cada pasarela en un campo de lucha, que transformó el dolor de la discriminación en un imperio de belleza propio y que junto a David Bowie formó una de las parejas más icónicas del siglo XX. Una vida de contrastes brutales, gloria y soledad, admiración y explotación, caída y renacimiento. Iman no fue un espejismo en el desierto de la moda. Fue la tormenta que obligó a mirar de nuevo lo que significa belleza. Iman Mohamed Abdul Majid nació en Mogadiscio, Somalia, en 1955. Su llegada al mundo no ocurrió en el anonimato. Era hija de un diplomático y de una médica, en un país donde la mayoría de las niñas apenas soñaban con leer y escribir. Desde el inicio, su destino parecía marcado por la contradicción. Tradición y modernidad chocaban en cada esquina de su vida. La infancia de Iman estuvo impregnada de sonidos de mezquitas, del olor de especias en los bazares y de la disciplina de una madre que le repetía: «Ser mujer no significa ser invisible». Esa frase se convirtió en su primer mantra. Mientras las demás niñas eran preparadas para el matrimonio, ella aprendía árabe, inglés, francés e italiano. Era alta, delgada, con un porte que parecía ajeno a la niñez. Sus profesores la observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Había algo en esa muchacha que no encajaba en ningún molde. A los 13 años fue enviada a un internado en Egipto. Allí, lejos de su tierra, conoció por primera vez el peso de ser la diferente, la somalí, la extranjera, el blanco fácil para las burlas. Pero en lugar de quebrarse, Iman transformó esa soledad en fuerza. Aprendió que la diferencia podía ser su escudo, que no debía rogar pertenencia, sino imponer presencia. El caos político que comenzaba a sacudir Somalia quedó grabado en su memoria como un recordatorio de fragilidad. Pero en su interior se forjaba algo más grande que cualquier frontera, una convicción silenciosa de que estaba destinada a romper límites. No soñaba con pasarelas, soñaba con poder, con voz, con futuro. Cuando años después apareciera en la pasarela de Yves Saint Laurent, muchos la llamarían descubrimiento. Pero en realidad, la niña de Mogadiscio ya se había descubierto a sí misma mucho antes. Distinta, orgullosa, indomable. El destino de Iman cambió en Nairobi, cuando aún era estudiante de ciencias políticas. Caminaba por el campus como una joven anónima, hasta que un lente la encontró. Peter Beard, fotógrafo estadounidense, quedó paralizado al verla. «Ese rostro cambiará la moda», pensó. Iman no cayó rendida ante la propuesta. Desconfiada, le lanzó un reto imposible. Pidió una suma exorbitante para posar, convencida de que así lo ahuyentaría. Beard aceptó sin pestañear. Frente a su cámara, en medio del desierto, ocurrió la revelación. Iman no posaba, no sonreía, no buscaba agradar. Simplemente estaba allí, soberana, como si la arena y el viento la hubieran esculpido para ese instante. Las fotos viajaron a Nueva York y encendieron un incendio. Revistas y diseñadores comenzaron a preguntar: ¿quién es esta mujer? La industria la presentó como un descubrimiento africano, reduciéndola a un mito exótico. Pero Iman tenía voz, cultura, educación. No era una princesa encontrada en el desierto. Era una mujer que sabía negociar,
que exigía ser tratada con dignidad desde el primer día. Su llegada a la Gran Manzana fue un espectáculo. Los agentes la rodearon, los flashes la devoraban y las pasarelas esperaban verla tropezar. Pero cuando puso un pie sobre la pasarela, la atmósfera cambió. No caminaba, deslizaba, imponía. Era como si cada paso llevara un mensaje secreto. No vengo a encajar en tu molde, vengo a romperlo. Ese fue el verdadero descubrimiento. No el de un fotógrafo en un campus, sino el de una mujer que entendió, desde el principio, que la moda podía ser su campo de batalla. En cuestión de meses, Iman pasó de estudiante universitaria a convertirse en la mujer que todos querían en sus pasarelas. Nueva York, París, Milán, su nombre corría de boca en boca como un secreto imposible de contener. Las revistas la coronaron sin demora. Vogue, Harper's Bazaar, Elle, todas querían su mirada hipnótica en portada. No sonreía dócil, no pedía aprobación. Sus ojos parecían decir: «Mírame bien, porque nunca has visto nada igual». Los diseñadores la recibieron como si hubiera descendido de otro mundo. Yves Saint Laurent la llamó «mi sueño africano». Halston la convirtió en emblema de elegancia. Versace la vistió como símbolo de exceso y sensualidad. En cada colección, Iman no solo lucía la ropa, la transformaba en poder. En las pasarelas, su presencia era magnética. El público se inclinaba hacia adelante, los murmullos se detenían. Había cientos de rostros bellos en escena, pero solo uno lograba silenciar la sala. Ella era más que estética, era desafío, pero la etiqueta del exotismo la perseguía como una sombra. Los titulares la describían como princesa somalí, tesoro africano. Iman, en entrevistas, respondía con calma afilada, políglota, culta, consciente. Rechazaba ser reducida a mito. No era un descubrimiento arqueológico, era una mujer moderna, con ambición y voz propia. Ese contraste, adorada como musa, reducida como objeto, fue el motor de su ascenso. Cada mirada incrédula, cada prejuicio disfrazado de halago, la empujaba más alto. Su carrera se convirtió en una paradoja fascinante. Cuanto más la industria intentaba encasillarla, más indomable se volvía. En menos de una década, Iman dejó de ser promesa para convertirse en icono. El mundo de la moda había encontrado en ella algo más que belleza. Había encontrado a la mujer que obligaba a repensar qué significaba realmente la palabra belleza. La gloria había llegado con la fuerza de un relámpago. En menos de una década, Iman había conquistado lo que a otras modelos les tomaba toda una vida. Portadas, contratos, desfiles, portavoces de marcas multimillonarias. Todo parecía a sus pies, pero el éxito, como siempre en la moda, llevaba escondido un filo cortante. Detrás del resplandor había una oscuridad que se volvía más pesada con cada aplauso. En los camerinos, el aire se espesaba. No todas las miradas eran de admiración. Algunas estaban cargadas de envidia, otras de hostilidad silenciosa. Había quienes murmuraban que Iman no estaba allí por mérito, sino porque la industria necesitaba una moda étnica para calmar las críticas. Una compañera de pasarela, incapaz de contener su veneno, llegó a decir: «Ella no es como nosotras, es un experimento exótico». Iman sonreía en público, pero esas frases se clavaban como cuchillas. Entendía el mensaje implícito. Para algunos, su lugar era una concesión, no un reconocimiento. Y lo más cruel era que la etiqueta que la catapultó como estrella, diosa africana, princesa del desierto, comenzaba a convertirse en su prisión. Cada día era un maratón agotador. Un vuelo a París, otro a Milán, entrevistas en Nueva York, sesiones interminables bajo focos que quemaban más que el sol africano de su infancia. La fama no le dejaba respiro. A veces, en los pasillos solitarios de un hotel de 5 estrellas, se encontraba de frente con el espejo y no reconocía a la mujer que la observaba. ¿Soy Iman, la hija de diplomático y médica de Mogadiscio, o solo soy una máscara hecha a la medida de lo que ellos quieren ver? La moda exige perfección inhumana. No basta con ser bella, hay que serlo siempre. La piel debía brillar, el cuerpo debía permanecer delgado hasta la obsesión. La energía nunca podía decaer. Un pestañeo de cansancio era leído como debilidad, y la debilidad era imperdonable.
Los diseñadores la querían disponible a cualquier hora. Los periodistas buscaban titulares provocadores, incluso a costa de deformar sus palabras. Y las revistas competían por arrancarle confesiones íntimas que luego usarían como carnada para el público. En ese torbellino, la soledad se volvió su sombra más fiel. Estaba rodeada de flashes, pero profundamente aislada. La gente veía la superficie, las joyas, los vestidos, las fiestas. Nadie miraba las noches en que lloraba en silencio, agotada, incapaz de apagar el ruido de un mundo que nunca descansaba. Lo más doloroso era la manera en que la reducían a un símbolo. Para unos, era la africana que logró entrar al Olimpo occidental. Para otros, la excepción que confirma la regla. Pocos la reconocían como lo que realmente era. Una mujer educada, políglota, con ambiciones más allá de las pasarelas. La industria intentaba devorar su identidad y simplificarla en un solo color, un solo origen, un solo mito. Ese reduccionismo era un peso insoportable. Iman sabía que cualquier tropiezo sería usado contra ella. Un desfile fallido, un gesto malinterpretado, bastarían para confirmar los prejuicios. Lo sabíamos, no podía durar. Esa presión constante se volvió una jaula invisible. Caminaba con la cabeza erguida, pero dentro de sí cargaba la certeza de que había ojos esperando verla caer. Y sin embargo, ella no cedió. Cada crítica disfrazada de elogio se convirtió en combustible. Cada intento de reducirla a estereotipo afilaba su determinación. Pero el costo era alto. Su vida personal comenzaba a resquebrajarse. Las relaciones eran breves, interrumpidas por viajes y agendas imposibles. La intimidad se volvió un lujo que no podía permitirse. En más de una ocasión pensó en abandonar todo. ¿Valía la pena tanta presión? ¿Valía la pena que el mundo la adorara como ícono si al mismo tiempo la despojaba de humanidad? Pero cada vez que esas dudas la asaltaban, recordaba las palabras de su madre en Somalia. Ser mujer no significa ser invisible. Y entendía que su lucha no era solo por ella, sino por todas las que vendrían después. Aún así, el precio era real. La fama le había dado riqueza, prestigio, poder, pero le había robado calma, identidad, descanso. Era un pacto con el diablo. Cuanto más brillaba bajo las luces, más se apagaba en la soledad. El mundo la veía como una diosa intocable. Ella, en la intimidad, se sabía vulnerable, cansada, al borde de un abismo invisible, porque la fama, como un espejo roto, reflejaba su imagen multiplicada, pero nunca completa. El éxito absoluto suele atraer a un enemigo silencioso, la sospecha. Y en el caso de Iman, esa sospecha se convirtió en un arma recurrente contra ella. La prensa, que la había coronado como diosa, comenzó a cuestionar el mito que había ayudado a construir. Los titulares eran ambiguos: exótica o auténtica, símbolo o artificio. Con cada portada, con cada desfile, crecía la sombra de un juicio injusto. ¿Era realmente una supermodelo? ¿O solo un capricho pasajero de la moda occidental? Iman, que nunca aceptó el rol de simple objeto, alzaba la voz. En entrevistas, corregía con firmeza a los periodistas que la presentaban como descubrimiento africano. Repetía una y otra vez que no era una reliquia encontrada en el desierto, sino una mujer educada, políglota, con ambiciones propias. Ese tono desafiante irritaba a muchos. La industria estaba acostumbrada a modelos dóciles, no a mujeres que discutieran la narrativa. Los conflictos se intensificaron cuando algunos críticos comenzaron a usar su color de piel como arma de doble filo. La exaltaban como reina de la diversidad, al mismo tiempo que la reducían a una excepción, como si fuera la única capaz de romper la barrera racial. Naomi Campbell lo diría años más tarde. Iman fue la que abrió la puerta, pero también la que recibió todos los golpes. En los desfiles más exclusivos, esa tensión se palpaba. Mientras el público aplaudía de pie, había diseñadores y colegas que cuchicheaban a sus espaldas. Algunos la acusaban de recibir trato preferencial, otros de representar demasiado a una agenda política de inclusión, como si su sola existencia en la pasarela fuera un acto polémico. El escándalo más sonado llegó cuando una conocida revista publicó un perfil que la presentaba como la modelo salvaje descubierta en África. Iman, furiosa, amenazó con demandar. «No soy salvaje,
«Soy una mujer», declaró. Aquella frase recorrió titulares en todo el mundo. Para unos era arrogancia, para otros valentía. Pero lo cierto es que el episodio reveló lo que la industria prefería callar, que detrás de la supuesta celebración de la diversidad había un racismo maquillado de exotismo. En los 80, los tabloides comenzaron a obsesionarse con su vida personal. Cada relación amorosa era diseccionada, cada salida nocturna convertida en rumor. Cuando se la vinculó con figuras del espectáculo, la prensa hablaba de estrategia más que de amor. Iman comprendió entonces que, además de ser prisionera de un estereotipo cultural, era rehén del circo mediático. La presión explotó en más de una ocasión. Hubo discusiones públicas con fotógrafos que intentaban forzar poses degradantes, con diseñadores que querían disfrazarla de caricatura tribal, con periodistas que insistían en llamarla la Naomi antes de Naomi. En cada confrontación, Iman se mantenía erguida, con esa mezcla de elegancia y furia que la caracterizaba, pero cada batalla dejaba cicatrices invisibles. El mayor conflicto no era externo, sino interno. Había noches en que se preguntaba si valía la pena continuar en un mundo que la adoraba a gritos y la deshumanizaba en silencio. Sabía que renunciar significaba entregar el terreno ganado a quienes siempre habían dicho que no pertenecía. Pero continuar significaba soportar ataques constantes, prejuicios disfrazados de halagos y la amenaza permanente de convertirse en marioneta de la industria. Los escándalos, lejos de destruirla, la convirtieron en leyenda. Cada vez que un periodista intentaba reducirla a cliché, respondía con inteligencia. Cada vez que un diseñador quería usarla como trofeo exótico, imponía sus condiciones. Iman no solo caminaba la pasarela, caminaba sobre un campo minado, donde cada error podía explotarle en la cara. Ese es quizás el mayor escándalo de todos, que una mujer tuviera que pelear tanto simplemente por existir en un espacio que se supone celebra la belleza. Para Iman, la belleza nunca fue suficiente. Lo que realmente exigía era respeto. Y ese respeto, en una industria acostumbrada a consumir y descartar, era el conflicto más peligroso que podía provocar. El brillo no dura para siempre, y en la moda ese principio es una sentencia cruel. Después de una década en la cima, Iman comenzó a sentir que el terreno bajo sus pies se volvía inestable. No fue un derrumbe abrupto, sino un desgaste lento, como una erosión silenciosa que la iba despojando de certezas. Los mismos que antes la celebraban ahora murmuraban que su tiempo había pasado. Las pasarelas reclamaban rostros nuevos, figuras más jóvenes, cuerpos más extremos. Iman, que había sido pionera, empezó a escuchar el eco de un veredicto injusto. Ya no es novedad. Era la paradoja más cruel. Haber abierto una puerta para que otras entraran, y al mismo tiempo sentir cómo la empujaban hacia afuera. El cansancio físico también la traicionaba. Los viajes incesantes, los desfiles consecutivos, las sesiones interminables habían dejado huella. Su cuerpo pedía descanso, pero la industria nunca descansa. Cada contrato parecía un ultimátum, cada sesión una prueba de que todavía podía competir con veinteañeras que surgían como avalancha. La caída no fue solo profesional, también emocional. Había noches en que la soledad se volvía insoportable. El espejo, que antes devolvía la imagen de una mujer indomable, ahora mostraba signos de fatiga, dudas en los ojos. ¿Hasta cuándo?, se preguntaba. ¿Hasta cuándo tendría que demostrar su valía a un mundo que siempre exigía más y nunca otorgaba tregua? Los medios, implacables, comenzaron a especular. Iman se retira. La diosa cansada. El ocaso de un mito. Cada titular era un dardo que intentaba escribir su epitafio antes de tiempo. Y lo más doloroso era que, en el fondo, ella misma comenzaba a considerar la idea. El punto de quiebre llegó cuando sintió que su identidad estaba siendo devorada por completo. Ya no era Iman, la estudiante de ciencias políticas que soñaba con cambiar el mundo. Era un producto, un logotipo viviente, un rostro más en el catálogo. Había perdido el control sobre su propia historia. Entonces tomó una decisión radical: alejarse de las pasarelas, no como rendición, sino como acto de supervivencia. Era mejor retirarse a tiempo que convertirse en sombra de sí misma. El silencio, que en otros momentos había sido su enemigo, se volvió refugio. Durante un tiempo,
desapareció de los focos, rechazó ofertas millonarias, prefirió el anonimato relativo al espectáculo devorador. La industria interpretó su retiro como caída, y en cierto modo lo fue, una caída desde la cima hacia un espacio incierto, sin aplausos ni titulares. Pero para Iman, ese abismo era también una oportunidad, porque en el fondo entendía que su valor no dependía de un contrato ni de un desfile, que su batalla no podía limitarse a sostener un mito mientras el mundo la reducía a una etiqueta. La caída de Iman no fue un final, sino una pausa dolorosa y necesaria. Un descenso que reveló la fragilidad detrás del ícono, porque hasta las diosas, tarde o temprano, descubren que las alas que las elevan son también las cadenas que pueden romperlas. La retirada de las pasarelas pudo haber sido el final de su historia. Para muchas modelos, desaparecer de los reflectores equivale a morir en silencio, pero Iman no estaba dispuesta a convertirse en fantasma de sí misma. Si había aprendido algo en aquellos años de gloria y heridas, era que la belleza podía ser un arma, pero solo si estaba en manos de quien sabe empuñarla. Desde el retiro, comenzó a observar la industria desde otra perspectiva. Miraba los estantes de las grandes tiendas y notaba un vacío doloroso. El maquillaje, diseñado para las pieles blancas, ignoraba a millones de mujeres de piel oscura. Ella misma, durante años, había tenido que mezclar bases improvisadas para encontrar un tono cercano al suyo. Ese desierto de representación se convirtió en su nueva obsesión. En 1994 dio un paso que nadie esperaba. Fundó Iman Cosmetics, una línea de maquillaje creada específicamente para mujeres de todas las tonalidades, especialmente las olvidadas por la industria. No era solo un negocio, era un acto de justicia. El eslogan lo dejaba claro: Beauty for your skin tone, belleza para tu tono de piel, no contra tu tono de piel. La apuesta fue arriesgada. Muchos inversores dudaban. Decían que el mercado no estaba listo, que era un nicho demasiado pequeño, que nadie apostaría por productos que no siguieran la norma eurocéntrica. Pero Iman conocía la verdad, porque había vivido la exclusión en carne propia, y apostó contra todos los pronósticos. El éxito fue inmediato. Millones de mujeres en África, Asia, América Latina y Estados Unidos encontraron por primera vez un producto que las miraba de frente, que no intentaba blanquearlas ni disfrazarlas. Los estantes que antes estaban dominados por una sola paleta de colores se llenaron de diversidad. Iman, la modelo que había sido acusada de ser simple exotismo, se convirtió en empresaria que transformaba la industria con hechos. Pero su renacimiento no se limitó al negocio. En lo personal, encontró un nuevo eje: el amor con David Bowie. La unión de la diosa de ébano y el camaleón del rock fue más que un matrimonio. Fue un manifiesto. Juntos encarnaban la mezcla de mundos, culturas y estilos que definía el fin del siglo XX. Bowie decía que Iman no era solo su esposa, era su musa permanente. Ella, por primera vez, encontraba un espacio donde podía ser mujer sin necesidad de defenderse todo el tiempo. Ese amor la sostuvo en medio de tormentas, le dio un hogar en Londres y Nueva York, y la ayudó a consolidar una vida más allá de las pasarelas. Al lado de Bowie, comprendió que podía ser todo: modelo retirada, madre, empresaria, símbolo de diversidad y, sobre todo, dueña de su destino. El renacimiento de Iman fue también cultural. Se convirtió en voz influyente contra la discriminación, en defensora de los derechos de las mujeres refugiadas y en embajadora de organizaciones humanitarias. En cada discurso recordaba su infancia en Somalia, el exilio en Egipto, las burlas por ser distinta. Cada herida de su pasado se transformaba en fuerza para inspirar a otras. Lo que para la prensa fue la caída de una estrella, para Iman se convirtió en el nacimiento de un imperio propio. Ya no necesitaba pasarelas ni flashes para ser escuchada. Su nombre era marca, pero también bandera. El mundo la había visto brillar, tambalear y retirarse. Ahora la veía volver, más fuerte, más libre, con una voz que ya no pedía permiso. Porque Iman había comprendido algo que la moda nunca quiso aceptar: que la verdadera belleza no es obedecer a un canon, sino romperlo. El legado de Iman no puede medirse solo en portadas de revista ni en contratos millonarios. Su verdadera herencia está en las puertas que derribó y en las vidas que cambió con su ejemplo. Antes de ella, las pasarelas internacionales
eran territorios casi exclusivos de rostros blancos, copiados unos de otros como maniquíes en serie. Después de Iman, la diversidad dejó de ser un accidente para convertirse en una exigencia. Naomi Campbell lo ha dicho sin titubeos. Si hoy estoy aquí, es porque Iman abrió la puerta primero. Tyra Banks confesó que verla en televisión le enseñó que una mujer negra podía reinar en la moda sin pedir perdón. Alec Weck, con su piel oscura como noche africana, recordó que sin Iman tal vez nunca se habría atrevido a subir a una pasarela en Londres. Cada una de esas voces confirma lo evidente. Iman fue la arquitecta de un futuro más amplio, aunque ella pagara el precio más alto al principio. Su legado también está en el negocio. Iman Cosmetics no solo fue una marca pionera, fue un modelo a seguir. Demostró que el mercado global no era homogéneo, que millones de mujeres habían sido ignoradas y que darles representación no era un favor, sino un derecho. Hoy, gigantes como Fenty Beauty de Rihanna son celebrados por su inclusión, pero mucho antes de eso ya existía Iman, sembrando la semilla de esa revolución silenciosa. Más allá de la moda y el maquillaje, Iman se convirtió en símbolo cultural. Su matrimonio con David Bowie fue una declaración de amor, pero también un manifiesto contra las etiquetas. Juntos desafiaron las miradas de una sociedad que todavía veía extrañeza en una pareja interracial e intercultural. Con Bowie formó un hogar, pero también un ícono. La unión de dos universos, aparentemente opuestos, que demostraron que la belleza y el arte no conocen fronteras. En los años posteriores, Iman dedicó gran parte de su energía a causas humanitarias. Trabajó con la organización CARE, defendió a las mujeres refugiadas y se convirtió en embajadora de la diversidad. En cada discurso, recordaba la Mogadiscio de su infancia, las calles polvorientas donde aprendió dignidad de su madre, y repetía la misma idea: la belleza es global, la humanidad es global, la moda también debe serlo. El contraste es poderoso. La joven que en un internado egipcio fue ridiculizada por ser la diferente, terminó siendo la inspiración de generaciones enteras que encontraron fuerza en su diferencia. Lo que un día fue motivo de burla, se transformó en bandera. Hoy, cuando se habla de diversidad en la moda, su nombre aparece como pionera inevitable. No fue la primera mujer negra en una pasarela, pero sí la que obligó a la industria a mirar de frente, a admitir que la belleza no tiene un solo color. Y ese reconocimiento, ganado con lágrimas y resistencia, es quizá su huella más profunda. El legado de Iman es, en última instancia, una lección de poder silencioso. No necesitó gritar para cambiar la historia. Bastó con caminar, erguida, con una mirada que decía: estoy aquí y no voy a desaparecer. Su figura no fue un espejismo en el desierto de la moda, sino el oasis que permitió que otras bebieran de su valentía. Y así, mientras los años pasan y las pasarelas cambian, su sombra permanece. Cada modelo negra, asiática, latina que pisa un escenario hoy, lleva en sus pasos un eco invisible, el eco de Iman, la mujer que convirtió la diferencia en revolución. La vida de Iman puede narrarse como una pasarela interminable iluminada por reflectores deslumbrantes, pero con sombras acechando en cada rincón. En ella, la belleza y el dolor caminaron siempre de la mano, como dos extremos de un mismo hilo. Su existencia es la prueba de que el éxito no borra las cicatrices, solo las maquilla bajo una capa de brillo. Por un lado, está la imagen inmortal, la musa de Yves Saint Laurent, la portada de Vogue, que redefinió la palabra exótica, la empresaria que transformó un vacío del mercado en un imperio inclusivo. Es la mujer que se convirtió en símbolo de elegancia, inteligencia y poder, capaz de pararse frente a un auditorio y hacer temblar con solo una frase: no soy un descubrimiento, soy una mujer. Pero al otro lado está la vulnerabilidad. La joven somalí que sufrió burlas en un internado egipcio, la modelo que escuchaba cuchicheos venenosos en los camerinos, la mujer que se preguntaba en soledad si valía la pena seguir soportando el peso de un mundo que la celebraba y la devoraba al mismo tiempo. El espejo le devolvía dos reflejos, el ícono y la persona. El problema era que el público solo quería al ícono. Ese contraste fue su condena y su motor. Sin la hostilidad de la industria, quizá no habría luchado con tanta fuerza. Sin la reducción constante a un estereotipo,
quizá no habría fundado una marca que dio voz a millones de mujeres. El dolor fue combustible, pero también un recordatorio de que nada se le concedía gratis. Incluso su matrimonio con David Bowie refleja esa dualidad. Para el mundo, eran la pareja perfecta. El camaleón del rock y la diosa de ébano, una unión de arte y glamour, admirada y fotografiada hasta la obsesión. Pero en la intimidad, también tuvieron que defender su amor de quienes lo veían como un experimento extraño, como si la mezcla de culturas fuera motivo de sospecha. El amor fue refugio, pero también una batalla contra prejuicios que nunca desaparecieron del todo. La figura pública de Iman representa triunfo. Su vida privada, en cambio, está marcada por pérdidas que no siempre aparecieron en los titulares. La muerte de Bowie en 2016 la dejó viuda y devastada, recordándole que ni la riqueza ni la fama protegen contra el dolor humano más profundo. La ausencia. En esa viudez se vio, una vez más, obligada a equilibrar el ícono con la persona, la fortaleza con la fragilidad. Ese es el contraste eterno de Iman. Luz y sombra, aplauso y soledad, éxito y sacrificio. No se puede contar su historia solo como un ascenso glorioso ni como una caída dolorosa. Es ambas cosas a la vez, entrelazadas en un destino que nunca le permitió descanso. Para el público, sigue siendo la mujer que rompió barreras raciales, que desafió la homogeneidad de la moda y que construyó un legado duradero. Para sí misma, quizás siempre será aquella niña de Mogadiscio, con los ojos fijos en un horizonte más grande que su ciudad natal, sabiendo que la diferencia que un día la aisló terminaría siendo su mayor arma. El contraste eterno de Iman no es una contradicción, es su verdad, porque solo entendiendo la herida puede comprenderse la fuerza. Solo viendo la sombra se aprecia el brillo, y solo reconociendo su humanidad se puede admirar de verdad a la diosa que nunca quiso ser estatua, sino mujer. La historia de Iman no es solo la de una supermodelo que conquistó las pasarelas del mundo. Es la historia de una mujer que entendió que la belleza podía ser una cárcel o un arma, que supo transformar la discriminación en dignidad, el prejuicio en plataforma, el dolor en legado. De Mogadiscio a Nueva York, de estudiante anónima a musa, de Yves Saint Laurent, de símbolo exótico a empresaria que cambió la industria, Iman caminó siempre en la cuerda floja entre dos mundos. Fue celebrada como diosa y reducida a cliché, amada por millones y cuestionada por miles, venerada como ícono y herida como ser humano. Y aún así, nunca dejó que nadie definiera quién era. Su mensaje resuena más allá de la moda. La verdadera belleza no consiste en obedecer cánones, sino en romperlos. No se trata de encajar en moldes, sino de convertir la diferencia en poder. Ese es el legado que Iman deja a las generaciones que la siguieron, que la piel, el origen o el género no son limitaciones, sino banderas. Hoy, cuando se habla de diversidad en la moda, su nombre aparece como pionera inevitable, pero su herencia más grande no está en las portadas de Vogue ni en los desfiles de Versace. Está en cada mujer que se mira al espejo y se reconoce hermosa en sus propios términos. Está en cada voz que se atreve a reclamar espacio en un mundo que insiste en negarlo. Iman es la prueba viviente de que la fama puede darlo todo y al mismo tiempo arrebatarlo todo, pero también de que, al final, lo único que permanece es la capacidad de reinventarse, de no ceder, de escribir la historia con la propia mano. Y esa es la pregunta que su vida nos deja, suspendida como un eco. ¿La belleza es un privilegio pasajero o una forma de resistencia eterna?